Hola amigos, sean bienvenidos a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy vamos a continuar abordando una temática que ya veníamos viendo en el blog, y es sobre la introducción al espacio de estados. Ya habíamos hecho entradas pasadas con relación a esto, pero el día de hoy entonces decidí aprofundar un poco más esta temática para entender por qué es tan importante este tipo de representación en los sistemas dinámicos, cuál es la ventaja de utilizar esta representación, y posteriormente en el curso pues pretendo ir abordando controles basados en este tipo de representación. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entonces el espacio de estados es una forma de representar un sistema dinámico en función de n ecuaciones en diferencia de primer orden. Entonces, según la definición de las variables de estado, por ejemplo, las variables de estado, aquí como lo dice, es el conjunto más pequeño de variables que determina el comportamiento dinámico de un sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso industrial, bien sea un proceso de temperatura, de posición, de velocidad, ese proceso como tal está conformado por unas variables de estado. Esas variables de estado, que ya lo vamos a ir viendo con más detenimiento, no necesariamente tienen que ser cantidades que sean físicas. Por ejemplo, algo físico como la temperatura o el peso o la velocidad. No necesariamente estas variables de estado tienen que ser variables físicas o variables observables. Pero en la práctica, cuando nosotros ya vamos a una industria y queremos representar un proceso cualquiera por espacio de estados, lo más recomendable es que nosotros seleccionemos estas variables de estado como cantidades que sean fácilmente medibles. Entonces vamos a ver un poco, ampliar lo que les estoy hablando aquí. Nosotros sabemos que un proceso cualquiera, esto es un proceso, lo podemos representar como una caja que va a ser mi sistema, y todo proceso pues tiene una entrada o varias entradas y también va a tener unas salidas. Entonces lo que les venía diciendo, mi sistema, que va a ser mi proceso, bien sea un proceso de peso, un proceso de velocidad, de lo que sea, el proceso está conformado aquí por unas variables de estado. Las variables de estado va a ser x1, x2, x3 y va hasta una determinada variable de estado x(n). Entonces cada variable de estado, vamos a decir, no, esta x1 va a ser la velocidad, que x2 va a ser el peso, x3 va a ser temperatura, etcétera. Va a depender entonces de qué proceso estemos tratando de representar. Entonces ya sabemos que el sistema, que era este cuadro, va a ir representado por unas variables de estado. Lo mismo, el sistema pues va a estar influenciado por unas determinadas entradas, que va a ser U1, U2 hasta UN, y lo mismo, estas entradas van a estimular mi proceso, mis variables de estado, y voy a obtener una salida del sistema, una o varias salidas, como en este caso Y1, Y2 hasta Y(n). Entonces todos estos estados que tenemos aquí en nuestro sistema, yo los podría simplemente representar con un vector de estados x de t. Este x de t va a contener todos esos estados que habíamos visto, y puedo resumirlo simplemente en un vector que lo vamos a conocer como el vector de estados. Lo mismo las entradas del sistema, yo las podría resumir a un solo vector de entradas, que va a ser mi vector de entradas u de k. Y de la misma manera, todas estas salidas de mi sistema yo las podría resumir a un vector de salida. De esta forma, entonces, resumiendo, tenemos que el vector de entradas u de k está conformado por
todas las entradas del sistema. El vector de salida y de k está conformada por todas las salidas del sistema. Y por último, el vector de estados está conformado por todos los estados de mi sistema, que son las variables, bien sea medibles o no medibles, que tiene un proceso. Pero entonces, ¿cuál es la utilidad de representar sistemas por espacio de estados? Si ustedes han seguido los cursos que yo he dado aquí en la página de controlautomaticoeducacion.com y si han visitado el blog, pueden darse cuenta que principalmente siempre hemos usado la representación entrada-salida para hacer controles. Representación entrada-salida quiere decir una representación en función de transferencia. Entonces, ¿por qué usar espacio de estados? Si con función de transferencia podemos también representar un proceso y podemos también perfectamente hacer controladores. Para entender el por qué el utilizar espacio de estados es bastante interesante, vamos a verlo con el siguiente ejemplo que vemos en pantalla. Aquí vamos a ver un proceso de nivel donde, por ejemplo, tenemos dos tanques que están unidos en cascada y tenemos un flujo de entrada que va llenando el primer tanque llena el segundo tanque y aquí pues sale el flujo. Entonces en el control clásico, si nosotros por ejemplo decíamos controlar el nivel del tanque 2, H2, o sea, si nosotros decíamos controlar únicamente este nivel con la entrada, obviamente, como lo hemos venido haciendo en la página, que utilizamos el control clásico, simplemente necesitaría la información del nivel H2 que me lo da este sensor LDT y necesito pues saber entonces la entrada. Entonces la salida de mi sistema será la altura H2 y mi entrada será Qin. Entonces simplemente pues yo representaría mi proceso con una función de transferencia, como lo hemos venido haciendo, donde mi función de transferencia GS, sabemos que la función de transferencia es la relación entre la salida, que es la altura 2, sobre la entrada, que es Qin, que es la entrada, y eso me va a dar una función de transferencia, que es esta función de transferencia de segundo orden, y esta función de transferencia me representa la dinámica del nivel de este tanque 2 en un punto de equilibrio. El nivel pues viene dado por estas constantes K2, K1, K3 y A1, que son simplemente las áreas de los tubos y las áreas del tanque. Y yo simplemente teniendo esta función de transferencia, entonces podría controlar fácilmente la altura 2 de este tanque. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos otro tanque y este tanque tiene también una altura. Y si vemos, esta altura también es fácilmente medible. Nosotros podemos medir esa altura fácilmente colocando un sensor en el tanque 1. Entonces, ¿por qué no involucrar en mi proyecto de control, para controlar esta altura 2, por qué no involucrar también la información del tanque 1? Si es una información que me puede ser útil para diseñar mi proyecto de control. Si vemos que aquí en función de transferencia, involucrar la información del tanque 1 no se puede hacer, pero involucrar esta información en espacio de estados es sumamente fácil, y ahí es que radica la importancia de trabajar en espacio de estados, que es una representación que me permite conocer más en detalle el comportamiento dinámico de todo el proceso como tal. Entonces, para representar este tanque, estos dos tanques en el espacio de estados, yo los represento a través de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces simplemente obtengo la primera ecuación, que sería la ecuación del tanque 1, donde tengo la derivada de la altura, derivada de H1, o sea el cambio de que vaya pasando en el tanque, el cambio de altura, que a medida que va entrando pues el fluido él va teniendo un cambio de altura. Entonces el cambio de altura va a ser igual a lo que entra, que es lo que está aquí, es esta ecuación, menos lo que sale por este tanque, menos lo que sale. Entonces
La ecuación diferencial del tanque 1 viene dado por esta representación. Y lo mismo, la ecuación diferencial del tanque 2, que es la diferencia de altura, va a ser también lo que entra, que es K2 por H1, o sea, la abertura de el área de este tubo por el flujo, por la altura H1, menos K3 por la altura H2. Entonces vemos que el tanque está representado por estas dos ecuaciones diferenciales. Aquí yo no voy a entrar mucho en detalle. La obtención de estas ecuaciones simplemente es para ver cómo puedo representar un sistema en espacio de estados, un sistema cualquiera, y su ventaja con respecto a las funciones de transferencia. Entonces vamos a definir aquí las variables de estado. A mí me gusta hacer esto porque me permite ver o me permite entender mejor el sistema. Este paso no es necesario, pero a mí me gusta. Entonces yo defino que mi primera variable de estado x1 yo la defino como la altura. Entonces mi primera variable de estado va a ser la altura h1. Entonces si mi primera variable de estado x1 yo la derivo, aquí tenemos x1 punto. Si yo derivo mi primera variable de estado, entonces voy a tener que x1 punto va a ser la derivada de la altura 1. Lo mismo si selecciono mi segunda variable de estado, que va a ser la altura del tanque 2, entonces x2 es igual a h2, y si derivo x2 voy a tener que x2 punto va a ser la derivada de h2. Y por último la entrada u de t va a ser simplemente el caudal de entrada Qin. Entonces aquí ya definí cuáles van a ser mis variables de estado. Tengo dos variables de estado, x1 y x2, y tengo una variable de entrada. Entonces estas variables de estado las voy a reemplazar aquí en las ecuaciones diferenciales. Entonces aquí, por ejemplo, donde dice derivada de h1 de t, ya sabemos que es x1 punto. Aquí donde dice Qin, ya sabemos que Qin es u de t. Y aquí donde dice h1 de t es x1. Entonces reemplazamos las variables de estado y vamos a tener entonces aquí ya de una manera generalizada. Esta es exactamente la misma representación de aquí, solo que aquí ya está mostrada como en variables de estado. Vuelvo y les digo, no es necesario, a mí me gusta hacerlo así. Y entonces tenemos que la derivada de la primera variable de estado da esto, y la derivada de la segunda variable de estado da esto. Vamos a borrar aquí, subimos estas ecuaciones, y entonces de forma matricial podríamos representar el sistema en el espacio de estados, donde tomamos por ejemplo la primera ecuación, x1 punto va a ser igual, aquí en la primera columna irían las x1 y en la segunda columna van las x2. Entonces miramos aquí en la primera ecuación que tiene x1 o la primera variable de estado está acompañado por menos k1, entonces colocamos menos k1. En la segunda fila con x2, aquí que tiene x2 no tiene nada, tiene x2, entonces va a 0, más en la primera ecuación que está acompañada de la entrada u de t, aquí sería entonces 1 sobre a1, entonces colocamos 1 sobre a1. Lo mismo para la segunda ecuación, x2 que tiene aquí x1, sería k2, entonces colocamos k2. Y que tiene x2, x2 sería menos k3. Y por último, que tiene u, nada tiene u, entonces sería 0. Si vemos, esto aquí es simplemente reescribir estas dos ecuaciones de estado de manera matricial. Por último, la salida, que era lo que nos interesaba a nosotros en este proceso. Nos interesaba controlar únicamente la altura del tanque 2, o sea que mi salida en este caso va a ser la altura del tanque 2. Entonces sabemos que la primera columna es x1 no nos interesa para este caso, entonces sería 0, y x2 sería 1, entonces sería que nuestra salida va a ser x2, simplemente haciendo el producto de 0 por x1 da 0 más 1 por x2 sería x2, o sea que la salida es x2.
Entonces esa es la representación de forma matricial en espacio de estados. Las ecuaciones de estado entonces generalmente vienen dadas por esta representación. Esto ya lo habíamos visto en un video pasado. Aquí les voy a dejar el link para que vayan al video y lo vean. Simplemente está representado por la matriz dinámica A, la matriz de entrada B, por la matriz de salida C, y a veces pues viene por la matriz de estado, que sería D. Pero generalmente pues yo podría representar mi sistema a través de estas ecuaciones de estado: x punto igual a x más bu y y igual a cx. Bueno, y aquí entonces, si se las coloqué, D sería mi matriz de paso. Es cuando mi sistema tiene una respuesta instantánea, pero eso sería algo que vamos a ver mucho más adelante. Vamos a ver cómo es el diagrama de bloques en el espacio de estados. Y nosotros tenemos la señal de entrada UDT. Vemos que UDT va multiplicado por B, entonces decimos UDT multiplica el B. Entonces ya tenemos este primer pedazo de aquí. Ahora tenemos que A multiplica al vector de estado x de t. Entonces necesitamos obtener un x de t que iría aquí, todavía no sabemos qué es, va multiplicado por A y se suma, y se debe sumar con bu de t. Entonces aquí estoy sumando los dos términos. Ahora la suma de los dos términos me va a dar la derivada o x punto de t. Entonces simplemente esa suma de los dos términos me va a dar x punto de t. Yo necesito el x de t para multiplicarlo aquí por el a. Entonces simplemente, como tengo la derivada de x de t, simplemente si lo integro voy a obtener x de t. Entonces hago eso, integro la derivada, entonces obtengo x de t y ahí ya tengo el x de t que necesitaba multiplicar con a. Entonces si vemos todo este pedazo sería la primera ecuación. Ahora si necesitamos la ecuación de salida, vemos que el x de t lo debo multiplicar por un c. Entonces aquí lo multiplico por c y voy a tener la salida y de t, que sería c por x de t. Y para otros casos, pues cuando tengo la matriz de estados, entonces simplemente debo multiplicar la matriz D por u de t, por este u de t de aquí. Entonces simplemente multiplico u de t por d y sumo, que aquí los dos se suman, que la suma de esos dos me va a dar la salida y de t. Así es entonces como se representa el diagrama de bloques del espacio de estados. Si nosotros trabajáramos en el tiempo discreto, que vamos a trabajar principalmente en tiempo discreto, porque ya hoy en día casi que todos los controles van a hacerse en tiempo discreto, es exactamente el mismo proceso. Lo único que cambia es que el integrador sería un atraso, entonces este sería x en un tiempo futuro en k más 1, y simplemente si yo retraso este x de k más 1 voy a tener x de k. Vemos que en tiempo discreto ya no es en función del tiempo, sino que es en función de una muestra, de muestras. Entonces simplemente solamente cambia el tipo de integración, y de resto todo va a ser en tiempo discreto, en muestras: u de k, x de k más 1, x de k y y de k. Entonces ya aprendimos entonces cómo es la representación del espacio de estado por medio de bloques. Para cuando vamos a realizar controles, utilizamos una realimentación de estados para hacer un control a través de espacio de estados. Así mi control o mi ley de control, que es u de k, que este u de k acompaña el vector b, va a ser simplemente una ganancia k menos k que multiplica el vector de estados más la referencia. Esto expandido en vectores me va a dar la siguiente representación. Voy a tener un vector de ganancias k que multiplica todos mis estados
más la referencia. Así yo puedo hacer una ley de control y puedo hacer un control por realimentación de estados. Pero yo, para poder realizar un control en espacio de estados, es muy importante que la representación que yo obtuve de mi sistema, por ejemplo en este caso la representación que yo obtuve de mis dos tanques, debo hacerle primero un cálculo a esa representación de estados de los dos tanques para saber si esa representación es controlable y para saber también si esa representación es observable. Para yo hacer entonces un control es sumamente necesario, que el sistema sea completamente controlable y que el sistema sea completamente observable. Y eso es lo que vamos a ver exactamente en el próximo video. Vamos a saber cómo determinamos si un sistema es controlable y si un sistema es observable. Amigos, entonces esa fue la introducción en el espacio de estados. Ya vimos cuál era su importancia. Vimos que a través de una representación en espacio de estados podemos representar mucho mejor la dinámica de nuestro proceso, porque tenemos en cuenta procesos o variables que en una representación de función de transferencia simplemente no se tiene. Espero entonces les haya gustado. No olviden darle me gusta al video si les gustó. No olviden compartir. Y visiten la página controlautomaticoeducacion.com, donde van a encontrar mucha más información. Nos vemos entonces en el próximo video.